¿Sabías que un tumor en el riñón puede crecer en silencio durante años y llegar a extenderse hasta el corazón y recién dar síntomas? Entonces es muy importante que nosotros podamos reconocer ese tipo de carcinomas de células renales, que digamos son las neoplasias más comunes en el riñón y que tienen esta capacidad de invadir la vena renal e incluso la vena cava y así llegar hasta el corazón sin que el paciente sienta nada hasta que tenga etapas avanzadas. Entonces aquí vemos la importancia de lo que vamos a ver en este video. Hoy les hablaré tanto de las neoplasias renales, tanto benignas como malignas, pero nos vamos a centrar en sus características morfológicas, fisiológicas, clínicas. Entonces veamos primero las neoplasias benignas, como las podemos ver allí, que es la primera parte. Son poco frecuentes, pero es importante que nosotros podamos reconocerlas y así no confundirlas con cáncer o ya que estas se pueden transformar incluso en uno. Primero vamos a comenzar por el adenoma papilar renal. Este es un tumor que se origina en el epitelio tubular del riñón y aparece como un pequeño nódulo cortical de color gris amarillento. Microscópicamente forma estructuras papilares o tubulares, como se llama por eso se llama adenoma papilar, pero no tiene signo de malignidad como tal. Es interesante saber que cuando supera los 3 centímetros puede comportarse como si fuera un carcinoma papilar, por lo que es una lesión limítrofe entre una benigna y que sea maligna como tal. Entonces es de tener mucho cuidado en poder tener esa diferencia. Luego tenemos el angiomiolipoma, así se llama, angiomiolipoma. Este combina los 3 tejidos, por eso es su nombre: angio de vaso, mio de músculo liso y grasa de lipoma. Entonces se asocia a la esclerosis tuberosa, que es al final un síndrome genético, y puede causar una hemorragia espontánea, sobre todo cuando son tumores grandes. Es benigno, pero clínicamente muy relevante por el riesgo de sangrado que tiene de hemorragia. También tenemos al oncocitoma. Este representa alrededor del 15% de los tumores renales benignos. Tiene forma de masa marrón caoba más o menos, es homogénea, a veces con una cicatriz central, característica esa cicatriz al centro, y sus células están repletas de mitocondrias. Eso es importante porque necesitan de energía para seguir proliferando y les da su color eosinófilo intenso. Aunque pueden crecer mucho, su comportamiento es totalmente benigno el de este tipo, no como el primero que sí tenía riesgo de ser limítrofe entre maligno y benigno. Tenemos luego ya las neoplasias malignas. Estas son las protagonistas básicamente, y el principal es el carcinoma de células renales, que es el responsable del 85% de los cánceres del riñón en el adulto. Afecta principalmente a los hombres, en una proporción de casi 2:1, y suele aparecer entre los 50 y los 70 años. Los factores de riesgo de este tipo de cáncer es que los factores de riesgo pueden ser por tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial, la exposición a sustancias químicas industriales o incluso puede ser por otro tipo de nefrotóxicos. Además, puede presentarse dentro de un síndrome genético, como lo podemos ver ahí, los diferentes síndromes, como el de von Hippel-Lindau, donde hay mutaciones en el gen de VHL que promueve la angiogénesis tumoral para poder tener esos vasos que terminan nutriendo al tumor. Ya hablando de los principales tipos de carcinoma renal, tenemos el carcinoma de células claras. Estos representan del 70 al 80%. Es el más frecuente y se origina en el túbulo proximal. Este se asocia a mutaciones también, como vimos en el anterior, en el gen VHL, lo que causa un aumento del factor HIF1 que estimula al final la angiogénesis y la proliferación celular. Macroscópicamente el tumor es amarillo brillante debido al contenido alto de lípidos y glucógeno. Microscópicamente vamos a ver que las células son claras porque tienen ese citoplasma amplio que tiene una disposición de nidos o láminas. Lo peligroso de este carcinoma es su capacidad de invadir la vena renal y así pues extenderse hasta la vena cava o incluso, bueno, llegar a la vena cava y así llegar al lado del corazón derecho, sin causar síntomas iniciales hasta que ya hay una etapa avanzada. Sus metástasis más comunes son al pulmón y al hueso. Luego en el carcinoma papilar, este representa del 10 al 15%, se origina en los túbulos distales y suele ser multifocal o bilateral. Se asocia con trisomía 7 y 17 y con mutaciones del gen MET. Microscópicamente presenta estructuras papilares con macrófagos, también con los macrófagos espumosos, cuerpos de samoma, y tiene un mejor pronóstico que el de células claras. Ya con el tercer tipo, que son los carcinomas cromófugos, estos representan aproximadamente el 5%. Provienen de las células intercaladas del túbulo colector. Son células grandes, pálidas, con un halo perinuclear y bordes bien definidos. Es un tumor de bajo potencial maligno con excelente supervivencia. Entonces, de ese, si se diagnostica a tiempo, hay un buen pronóstico. Luego el cuarto es el carcinoma con translocación XP11. Eso quiere decir los cromosomas. Entonces afecta principalmente a jóvenes, ya que es algo genético y se caracteriza por esa translocación en el gen TFE3. Microscópicamente combina rasgos tanto del carcinoma papilar y el de células claras. Tiene un pronóstico intermedio, no es ni tan malo ni tan buen pronóstico. Y el último es el carcinoma del conducto colector o de Bellini. Son raros y sí, este sí es muy agresivo, con origen en la médula renal y se presenta como glándulas malignas en un estroma fibroso. Y su pronóstico sí es muy complicado y sí tiene un mal pronóstico. Las manifestaciones clínicas de esos tipos de carcinoma renal es que son silenciosos, duran durante mucho tiempo, por eso se diagnostican hasta etapas bien avanzadas. Solo el 10% de los pacientes van a presentar una tríada clásica de los carcinomas, que incluye hematuria, una masa palpable, y dolor en el flanco. Entonces,
Entonces eso se puede encontrar a través del examen físico. A menudo se diagnostican por hallazgos incidentales, no estaban buscando eso, pero lo encuentran en una ecografía o una tomografía. También pueden causar síndromes paraneoplásicos como policitemia por exceso de eritropoyetina, hipercalcemia, hipertensión, incluso el síndrome de Cushing por alteraciones hormonales también puede causar feminización, masculinización, porque pueden afectar las glándulas suprarrenales. La supervivencia a 5 años varía. En tumores localizados puede ser de 70 al 100%, eso es bueno, pero cae por debajo del 60% si ya hay una invasión vascular o metástasis. El carcinoma urotelial de la pelvis renal, que es el otro que se menciona, representa del 5 al 10% de los cánceres renales. Se origina en el urotelio de la pelvis y los cálices dentro del riñón y produce hematuria visible e incluso obstrucción o hidronefrosis por la misma obstrucción. Y su comportamiento es similar al del carcinoma vesical y el pronóstico depende del grado de invasión de este carcinoma. Como para finalizar, ya que vimos todos estos tanto neoplasias benignas como malignas, vemos que el riñón puede albergar ese tipo de tumores, tanto oncocitoma, malignos, devastadores, como el de células claras. Entonces lo importante es que nosotros podamos reconocer este tipo de tumores, ver los síntomas. Vemos que hay unos que no tienen manifestaciones hasta que ya son muy avanzados, que ya tienen metástasis, por ejemplo, el corazón. Entonces la detección temprana, el conocimiento de estas características clínicas y morfológicas son muy importantes. Espero les haya ayudado y tengan feliz noche.